¿Puede un gobierno anularte la autoestima? Me explico. Cuando hablamos de las ayudas sociales, se suele debatir sobre si desincentivan el buscar trabajo, si son justas, pero no se suele tratar una idea que me parece muy interesante, y es el efecto que pueden tener en la percepción de la propia competencia y en la autoestima. Hablo de las ayudas que se suelen recibir de forma indefinida por estar en situación de pobreza, no de las prestaciones temporales. Hay un concepto en psicología que es el de las atribuciones causales, que no son más que las explicaciones que tu mente genera de aquello que te pasa. Y esas atribuciones se pueden clasificar de varias maneras, siendo una de ellas las atribuciones causales internas versus las externas. Hacemos atribuciones externas cuando explicamos aquello que nos pasa en base a factores externos. Por ejemplo, yo estoy cobrando una ayuda porque el mercado laboral está fatal, no encuentro trabajo y eso me hizo caer en una situación de pobreza. Por el contrario, se podría hacer una atribución interna que fuera algo como: yo estoy cobrando esta ayuda social porque soy vulnerable. He intentado buscar trabajo, pero es que no sé hacer nada, todas las empresas me rechazan. Es irse un poco al extremo, pero para que se vea. Hablo de este concepto porque el tipo de atribuciones que hagamos va a influir mucho en el tipo de pensamientos que nos vienen a la cabeza. Y todos sabemos que esos pensamientos son las semillas de nuestras decisiones y nuestras acciones. Y a su vez, estas son cruciales en los resultados obtenidos, en aquello que te pasa. Lo habitual es que hagamos una mezcla de atribuciones externas e internas, por ejemplo, en función del estado de ánimo que tengamos en el momento. Pero hay personas que tienden más a hacerlas internas o externas. ¿Y dónde entra el tema del título del vídeo aquí? Imaginemos que una persona cobra prestaciones sociales, ayudas por estar en situación de pobreza, y oye a los políticos en la tele continuamente hablar de este tipo de ayudas que recibe la gente vulnerable, que no puede salir adelante por sí misma, que necesita ayuda, etc. Una persona que tienda a hacer atribuciones causales externas podría decir: vale, sí, ahora estoy puntualmente en esta situación porque las cosas están muy difíciles ahí fuera, pero voy a salir adelante. Por ejemplo, la autora de los libros de Harry Potter, J.K. Rowling, vivió de las ayudas sociales en el pasado. Claro, que también esta persona, haciendo atribuciones causales externas, podría decir: yo estoy en esta situación de pobreza porque el mercado está muy difícil, las cosas están muy complicadas, y no tener el empuje para reponerse, sobre todo si con esas ayudas puede ir apañándose en el día a día. Las dos situaciones pueden darse. Pero, ¿qué pasa con la gente que tiende a hacer atribuciones internas? Es verdad que pueden pensar algo como: yo estoy en esta situación por las decisiones que he tomado, por mi propia responsabilidad y voy a salir adelante. Pero también, de una manera gradual, subconsciente, pueden acabar pensando que ellos reciben ayudas sociales porque son vulnerables. Y no de una forma puntual o temporal, sino permanente. Es que claro, como me pasó esto y esto en la vida, yo no puedo funcionar de manera autónoma. Esto no es algo que alguien vaya compartiendo por ahí a cualquiera, pero yo he visto a gente en redes sociales decir de manera anónima que no saben hacer nada, que no se ven capaces de salir adelante sin ayuda. Y quien vive de las ayudas sociales, además, no siente en sus carnes el esfuerzo que implica ganar ese dinero, porque lo ganan otros. No digo que por no vivir este esfuerzo no sufran penalidades. Desde luego las ayudas no suelen dar para vivir por todo lo alto, precisamente. Pero es innegable que no pueden establecer esa relación directa que solemos hacer entre esto que he hecho yo con mi propio esfuerzo y este dinero que tengo en la mano. Lo que he hecho me ha reportado este dinero. Y esa conexión entre el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos en forma de dinero o lo que sea es muy satisfactoria y muy beneficiosa a todos los niveles, incluido por supuesto el de la autoestima y la autopercepción. Además, vivir de las ayudas te puede estigmatizar. Al fin y al cabo, tu dinero sale del esfuerzo de otros. Aunque tú creas que esa ayuda debería darse y es muy justa, no quita que ese dinero salga del esfuerzo de otros. Y en países donde los contribuyentes perciben que se les está cobrando muchos impuestos, se puede generar cierta animadversión contra las personas que viven de estas ayudas. Fijaos que no estoy valorando si esta animadversión está justificada o no, solo digo que puede darse. Y si tú vives de esas ayudas y estás viendo recurrentemente mensajes que atacan a esa población que las recibe, puede generarte enfado, cabreo, porque tú sientes que haces todo lo posible por salir adelante y por buscar trabajo, pero también pueden afectar a tu autoestima. Y cuando mezclas esa autopercepción con los mensajes que te llegan de los políticos diciendo que eres parte de una población vulnerable, que no puedes salir adelante por ti mismo, y con el hecho de que quizás esa prestación que te da en función de cómo y dónde vivas puede darte para salir adelante, para ir tirando, pues sientes que no necesitas ni quieres darte un empuje.
probar tus habilidades ahí fuera, porque acabas acostumbrándote, acomodándote a la idea de que efectivamente eres parte de la población vulnerable, del grupo que necesita ayuda y no puede valerse por sí mismo. Así que no hay nada que puedas hacer al respecto. Y esa idea es muy peligrosa. Eso te convierte en un rehén de los que tienen el botón de activar o desactivar esas ayudas. Para los políticos, la gente con pocos recursos es la audiencia perfecta, porque esas personas sienten que su bienestar depende más de las decisiones de esos políticos que de sus propias habilidades y capacidades, de lo que saben hacer y pueden aportar a los demás. Una vez leí que el miedo a la libertad viene de la inseguridad, y creo que es bastante cierto. ¿Por qué tememos perder nuestro trabajo en primer lugar? ¿Por inseguridad? ¿Por temer tardar mucho en encontrar otro? Sí, podemos estar a gusto, trabajar con gente que nos cae bien, estar acomodados, no digo que no. Pero el motivo principal, si vamos a la raíz, es tener miedo a tardar en encontrar otro trabajo. Aún así, en esa situación muchos nos decimos, bueno, algo saldrá, porque somos conscientes de lo que tenemos que ofrecer a un potencial empleador, en el caso de trabajar por cuenta ajena. Pero imaginad quien inconscientemente cree que no tiene demasiado que ofrecer. Nadie es pobre porque quiere. Si alguien no sale de la pobreza es porque no sabe cómo hacerlo, no tiene la capacidad o no siente que tiene la capacidad. Por supuesto que esa persona no va a querer libertad en el sentido económico. Querrá seguridad proporcionada por el Estado de la cuna a la tumba, a cambio de prácticamente lo que sea. Y cuando juntas ese tipo de ayudas con ciertos mensajes y políticas, entras en una espiral en la que aumenta la pobreza, por lo tanto el número de personas que reciben las ayudas, y eso hace que siga aumentando la pobreza. Hay un canal de YouTube llamado Plan Social Argentina con todo tipo de ayudas sobre estos planes o ayudas en Argentina. Pues en un vídeo llamado ¿Qué son los planes sociales?, se dice esto. El número parece sorprendente, pero en la realidad resultan insuficientes ante la crisis socioeconómica. Entiendo que lo que le parece sorprendente es el número de personas que reciben esas ayudas o el coste total. Pero claro, son insuficientes. Y da igual cuánto los aumentes, siempre lo serán. Porque a pesar del aumento en gasto de planes sociales, la pobreza sigue aumentando, por lo tanto, también crece el número de personas que tienen derecho a sus planes. Como digo, en países con ciertas políticas. Hay otros que tienen ayudas sociales en los que esto no pasa porque siguen otras políticas económicas. Por otro lado, es curioso cómo el concepto de asistencia social ha mutado hacia el de justicia social. Es decir, ya no es tanto que haya ayudas para asistir a los que no pueden costearse su propio bienestar, sino que hablamos de una cuestión de justicia. No es justo que unos tengan mucho y otros tengan poco, independientemente de las decisiones que cada uno haya tomado, de lo que cada uno haya hecho con su vida. Así que hay que corregir esa injusticia mediante la redistribución de la renta. Y si tú le metes en la cabeza a la gente que está siendo víctima de una injusticia, lógicamente y por naturaleza humana, se rebelará contra el que percibe o el que le dicen que es responsable de esa injusticia, que en este caso sería el rico, por tener mucho. Además, si te posicionas en el papel de víctima, inconscientemente puedes asumir la idea de que no tienes ningún poder para cambiar tu situación. Yo soy una víctima, ¿qué puedo hacer? Y claro, entiendo que alguien me podría decir, pero bueno, Andrea, ¿no será mejor que se les ayude a esas personas que dejarlas ahí tiradas? Creo que lo mejor es hacer políticas para que haya el menor número posible de personas que estén en situación de necesitar esas ayudas. Y crear un ecosistema en el que las personas lo tengan más fácil para prosperar por sí mismos. No sé si os habéis dado cuenta de que últimamente hay un montón de chavales jóvenes haciendo podcasts y vídeos sobre emprendimiento. Y algunos de ellos además lo hacen para promocionar sus marcas, sus productos, que pueden ser desde ropa, snacks, bebidas, lo que sea. Pues yo, que por supuesto también soy víctima de mis sesgos y mis prejuicios, a veces me he sorprendido pensando, ¡qué flipaos! E inmediatamente me digo, espera, ¿flipaos por qué? ¿Por tener seguridad en sí mismos, la que yo no tenía con su edad? ¿Por atreverse a sacar un producto al mercado y querer promocionarlo, que la gente lo conozca? ¿O por romper el prejuicio de que una persona de 20 y pocos años no puede hablar de tú a tú y con confianza con un empresario de éxito de 45? Esto es lo que yo querría para todo el mundo, incluido para mí. Que en vez de quedarnos en casa pensando, es que no me llaman, ¿qué le voy a hacer?, tuviéramos el suficiente desarrollo personal y confianza para saber qué le podemos aportar al mundo, qué se nos da bien, y las suficientes habilidades y empuje para encontrar a quien quiera pagar por aquello que podemos aportar. Sea un consumidor si decidimos emprender o un empleador si decidimos trabajar por cuenta ajena. Pero no es fácil, ya lo sé, y más en ciertos países. No deja de ser paradójico que gobiernos que pretenden tejer redes de seguridad para sus ciudadanos puedan acabar haciendo lo contrario. O sea, que se sientan inseguros y dependientes. ¿No creéis?